Bueno, mis amados, que ese Dios de ayer, de hoy y de siempre les sorprenda para bien, en gran manera. Y vamos a continuar en la enseñanza en la epístola a los Romanos, capítulo 15. Y ciertamente es una continuación del capítulo 14, en la cual Pablo le habla a la iglesia que estaba en Roma sobre los débiles en la fe, los débiles en la fe. Y ya en el capítulo 15, ya él va cerrando en lo que tiene que ver con este tema. Y el título de la disertación podríamos colocarla: los cristianos más maduros deben apoyar a los más débiles. Los cristianos más maduros o fuertes deben apoyar a los más débiles en la fe. En la fe. Ahora, si aquí hiciéramos una encuesta, ¿sí?, en un material en la cual usted tendría que ubicar su persona, su fe, en una de estas. Si usted es un fuerte o maduro en la fe, o si usted es una persona débil o todavía inmadura en la fe, ¿sí? Inmadura en la fe. Esto no tiene nada que ver con el tiempo que usted lleva en el Evangelio. Hay personas que llevan bastante tiempo en el Evangelio y todavía no son fuertes en la fe. Ya habíamos compartido que aquí no se trata del concepto de fuerte del tiempo de la antigüedad romana y del tiempo actual, en la cual el ser humano se muestra a sí mismo como por encima de los demás, el más fuerte, el intocable, el que no muestra piel, el que no muestra fragilidad ni sensibilidad. No, aquí hablas de la fe, de la fe, de la fe. Y en varios momentos de los evangelios encontramos que Jesús, hablando a sus discípulos y a sus apóstoles, cuando hubo esa tormenta, esa tempestad, ¿qué les va a decir? Hombres de poca fe. De poca fe. Tenían fe, pero poca. Entonces, ¿en cuál de esas se va a ubicar usted? Ahora, es algo de usted y Dios. Usted y Dios. El que usted pida oración a un hermano o a la iglesia no quiere decir que usted no tiene una comunión con Dios. Y ahí son de los que son fuertes en la fe, no pueden cuestionar: oiga, hermano, y usted. No, hermano, la Biblia dice: orando los unos hasta Jesús, y lo hemos compartido. Jesús en su último momento pidió a esos tres, ¿no? ¿Cuáles eran esos tres? Pedro, Jacobo y Juan. Se durmieron, pero eso no quiso decir que Jesús también se durmió. Usted siga orando. Pero a la vez, mis amados, nos dice aquí el apóstol Pablo que si usted es fuerte en la fe, en la cual haya áreas de su vida en la cual usted ha sido tentada por Satanás, ha sido probado por Dios, y esa fe ha salido, ¿qué? Fuerte. Dice la Biblia que debemos ser probados incluso en el horno de la aflicción. Y Jesús nos advierte, y la palabra nos advierte sobre esto. El Señor no se guarda ninguna circunstancia en la cual usted vaya a enfrentar. Jesús va a decir: orar y velar, ¿para qué? No entréis en tentación. El espíritu Está dispuesto, pero la carne no quiere. No quiere. Nos vamos a orar. Ay, Señor, hoy que llovió en la madrugada. Ay. No, orar, ¿sí? Para que no entréis en tentación. Y la oración, en la cual el Señor, no que se vuelva una repetición,
no nos metas en tentación y líbranos del mal. Entonces, mis amados, en este pasaje de Romanos capítulo 15, del versículo 1 al 6, en la cual el apóstol Pablo nos enseña que a la iglesia de Roma, pero por extensión a nosotros, que todo cristiano maduro que haya vivenciado circunstancias difíciles, pero ¿qué ha hecho? Huir, no, someterse a Dios en oración, en consejería, ha salido fortalecido. Ese hermano está no para decirle al otro, mira cómo yo llegué acá, mírame, yo desde acá arriba y tú todavía ahí batallando con esas pruebas y cediendo a la tentación. No, para que usted se le acerque con amor y le diga a ese hermano, a esa hermana, yo enfrenté algo parecido, no igual. Sabemos que Satanás repite muchas pruebas y tentaciones en nuestra vida y en la vida, pero en Dios es diferente para que usted pueda testificar e edificar a otro. Pueden ser parecidas, pero no igual. Y usted le puede decir a ese hermano, yo en este momento te puedo decir que yo pasé por algo similar, cuenta con mi oración. Y en ese momento, cuando pasé por esto, meditaba en la palabra. Y en la palabra el Señor me hablaba en el Salmo 46. ¿Y qué dice el Salmo 46? ¿Quién se acuerda? Dios es nuestra fortaleza. ¿En qué momento? Y también, mira, cuando estuve meditando sentí ese respaldo, ese cuidado de Dios. Y también encontré, porque muchos dicen, no, que usted, el cristiano, no, eso es un paseo. Eso es un paseo, no. Como si no leyeran esos pasajes cuando dice, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas, no dice que usted siempre va a estar, pero dice que muchas vamos a enfrentar. Pero tranquilo, usted busque de Dios, porque de todas ellas nos librará. Y frente a eso, el apóstol Pablo habla sobre esto. A los maduros deben apoyar a los más débiles, es decir, edificándolos a que continúen en esa comunión de fe con Dios, en fortalecerse en Dios, en la palabra, e incluso ellos deben dejar de lado su libertad, ¿sí? Su libertad, su tiempo, para buscar la unidad con ese hermano en la iglesia, la unidad. Y esto es para la gloria de los fuertes, de los maduros, no, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Escuche bien, mis amados. Aquí podemos profundizar básicamente en 4 aspectos importantes sobre este tema, en donde Dios, escuche bien, Dios nos llama a usted y a mí en un momento en el cual usted está fortalecido, pero también en un momento de debilidad. Ahora, aclaramos también lo de la debilidad. Aquí el débil no es el que busca autocompadecerse o que busque la compasión y la lástima, no, sino la respuesta de sus hermanos en Cristo para levantarlo, fortalecerlo, animarlo. Amén. Y vemos frente a esta realidad que surge la pregunta, ¿sí? Surgen 2 preguntas básicamente. ¿Cómo debemos tratar a los hermanos y hermanas débiles en la fe? Y surge la pregunta segunda, con juicio, señalándolos, ¿hasta cuándo, hermano, usted va a seguir así? ¿Hasta cuándo ahí ore y ore y llora y todo? ¿De qué manera? ¿Con juicio? ¿Condenación o con paciencia?
La paciencia, si bien es un don, ¿sí? Se adquiere es en los momentos apremiantes. Se forja como cuando usted cocina. Usted puede cocinar y la comida no está al instante. Sí, sabemos de que hay ingredientes que ya vienen empaquetados, solamente hay que calentar el agua, pero hay que calentar el agua. Pero antes de calentar el agua usted tiene que buscar el recipiente. Y ahí el agua, y hay un proceso. Hermano, téngale paciencia al proceso que Dios tiene en su vida y en la vida del hermano que también está enfrentando eso. Téngale paciencia. Hay muchas personas que, volviendo al alimento, son de buen comer y no tienen paciencia cuando usted está cocinando. Oiga, pero ya está, ya huele. Y a veces prefieren comerse esa comida cruda por falta de paciencia. Paciencia. No sea usted así. Deje que Dios dirija ese proceso, porque Él ya sabe en qué va a terminar ese proceso. Muchas veces nosotros solamente lo creemos por lo que Dios es y por lo que Él hace, pero más por lo que Él es. Él es bueno, y en esa bondad, en ese proceso, Dios lo que hace es perfecto, y el resultado va a ser bueno en gran manera. En gran manera. Amén. Entonces, el primer aspecto es la responsabilidad de los fuertes, de los maduros, Pero ¿cuál es esa responsabilidad? De agradar y cuidar del otro, del débil en la fe. Acuérdese que en algún área de su vida espiritual usted también es débil. Acuérdese que el alfarero sigue trabajando en usted en algunas áreas que usted desconoce, que para usted, soy fuerte, pero es fuerte como aquel que está enfermo y no quiere ser tratado porque le va a doler, o porque ¿qué dirán si saben que yo estoy luchando con esto? No. Ante Dios todo está expuesto, ante Él todo está claro. Podemos nosotros, mis amados, frente a esto responder si usted en esa área es fuerte. Pablo explica que quienes tienen una fe más sólida, a toda prueba, escuche bien, o madura, no deben usar esa fe fuerte para debilitar más aún a los que están enfrentando pruebas o tentaciones. Esto no quiere decir que vamos a tapar el pecado si ese hermano incurrió en pecado. Sabemos lo que el rey David en el Salmo 51 evidencia un arrepentimiento genuino. Pero este Salmo 51 se escribió por parte del Espíritu Santo dirigiendo a David cuando Dios envió a ese profeta. ¿Y de qué manera este profeta se dirigió a David? Le relató una historia. Él no llegó, yo soy el profeta de Dios y el Señor te dice que tú vas a morir porque mataste y eres un adúltero. ¿Así dice? No, de hecho una historia. Pero para algunos fuertes en la fe es así. Para algunos fuertes en la fe. ¿Sí? Y sí, porque la paga del pecado es ¿qué? Pero se les olvida la otra parte. La dádiva de Dios. Mire, Dios no te va a alcahuetear los pecados, pero sí te va a confrontar. Y eso es lo que hizo ese profeta, relató la historia de ese rico que tenía grandes ovejas y había uno pobre que tenía una pequeña y la trataba como una hija, ni siquiera quería alimentarse de ella. La trataba como una hija.
pero dice que al rico le llegó alguien de camino, ¿sí? Y no sacrificó ninguna de sus ovejas que tenía grandes y gordas, sino la del pobre, ¿sí? Y claro, ¿cuál fue la respuesta de David? ¿Dónde está este hombre? Debe pagar. Y aplicó la ley, ¿no? La ley. Se acordó que él era el débil en ese momento. Él era el débil. David en ese momento era el débil en la fe. Había fallado contra Dios, contra él mismo y contra los suyos. Debe pagar. ¿Sí? Debe morir. ¿Y qué le dijo? Eso se llama confrontar. David, eres tú. Como cuando alguien le acerca un espejo a usted, y la Biblia es como un espejo. Mira, así estás tú. Mírate a través de la palabra de Dios. Confrontar, mis amados. Y vemos frente a esa realidad que el que es fuerte en la fe, de igual manera dice Gálatas capítulo 6, que vosotros que sois espirituales, que alguno, ¿sí? Veas un hermano cometer pecado, vosotros que sois espiritual, restaurarle, no pisotearle, restaurarle con espíritu de ¿qué? De altivez, de mansedumbre, considerándote, no sea que tú también caigas y quedes en vergüenza, Entonces, mis amados, aquí nos habla que los fuertes deben ayudar al hermano de poca fe, sin entrar en discusiones. Pero ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué? No. Es como los que cuando hay alguien, perdonen que sea reiterativo con lo de la enfermedad, el síndrome del médico, ¿no? Que queremos hasta diagnosticar y mandar. No, déjenlo a los que saben. De pronto usted sufrió una enfermedad similar o parecida y le sirvió ese medicamento, pero eso no quiere decir que el medicamento le vaya a funcionar. Y cuestión es que usted no se cuidó. Es que usted, no, ya eso pasó. ¿Qué sigue? ¿Y quiere saber por qué hacemos eso? ¿Y Satanás hace eso? Porque ni usted ni Satanás es omnisciente. Solamente Dios sabe lo que sigue a lo que ocurrió, sea una enfermedad, sea un acto de desobediencia. ¿Qué sigue en Dios? Una disciplina, pero también una restauración. Y vemos que sobre eso debemos tratar sin discutir, sobre si ese hermano está dudando. Ahora, no es discutir, es aclarar si ese hermano está dudando que si es salvo o no es salvo. Aclararle lo que dice la palabra. Si duda de su salvación, si duda sobre algún tema de la escritura, aclararle, no entrar a discutir. Si el punto de vista de ese hermano, ¿sí?, no va conforme a la escritura, usted llevarle con mansedumbre. Mira lo que dice aquí. Léalo usted. ¿Qué te dice ahí la palabra? No le leas, usted, que esa persona lea. Y el Espíritu que inspiró ese mensaje le convencerá, le aclarará. Pero también nos dice que usted y yo, si somos fuertes, maduros, debemos fortalecer. ¿Cómo? Animando, porque no podemos hacer el trabajo del inconverso, que le dice: ¿y tú para qué vas a la iglesia? ¿Y tú para qué sigues creyendo? ¿Se acuerdan de la esposa de Job? Que fue la última, lo último, ¿no? Y los amigos que en vez de animarlo, después de 7 días abrieron su boca. ¿Para qué? Para juzgarlo. Y en el caso de la esposa, imagínense, ¿hasta cuándo retienes? Que retenía su fe. Porque las circunstancias difíciles van a atacar tu fe.
¿Hasta cuándo retienes fidelidad? Reniega de Dios y ¿qué? Muérete. Vaya y venga. Qué desánimo. No era de cualquier persona, de esa persona que uno espera ánimo. Ánimo. Y claro, ahí sí, Job sabiamente como usted y yo debemos actuar como Job. Mujer, ¿por qué hablas de esa manera como las demás mujeres? Hemos de recibir, o en este caso recibir es que Dios permite. Escuche bien, ¿sí? Lo bueno solamente, acuérdense que Satanás tiene permiso para tentarlo a usted y tentarme a mí. Y Dios nos advierte también, antes de que venga una tentación, Él nos advierte como hizo con los apóstoles y de igual manera con nosotros. Amados, frente a esto, debemos animar y actuar con humildad con esos hermanos, con humildad. Y de igual manera, ante esas circunstancias, no ser tropiezo. No ser tropiezo. Una cosa es algo que nos lleva a tropezar y otra cosa es empujar. Satanás empuja. También pone tropiezo, pero los cristianos muchas veces no empujamos, sino hacemos tropezar al hermano. Encontramos también un segundo aspecto rápidamente. El ejemplo para los que son fuertes en la fe es Cristo. ¿Qué nos dice el versículo 3 del capítulo 15? Dice de la siguiente manera, porque ni aún, y ese ni aún, ¿qué quiere decir? Que entre todos los creyentes, entre toda persona temerosa de Dios, no hay nadie que pueda colocarse por encima de los demás y decir, oiga, yo nunca he tenido ninguna tentación, nunca he sido probado, yo soy intocable. Y frente a eso Pablo va a agregar que todo creyente ha sido probado, todo creyente pasa por tentaciones, incluso, lo que quiere decir, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre él, sobre él, sobre él. Él no dijo, yo soy el Cristo, ¿sí? Miradme a mí, nunca voy a fallar, ¿no? ¿Sí? Él no pecó, pero fue tentado en algunas cosas, en todo fue tentado Jesús, pero no se dio a la tentación. Mis amados, Jesús es el ejemplo en la cual nos anima que vamos a ser tentados y probados, pero si estamos ahí en oración, orando el uno por el otro, hablándonos, como dice la palabra, en edificación, consolación y exhortación, vamos a estar fortalecidos como iglesia. Y por eso habla de unidad, el cuerpo es unido, no está fragmentado. Las partes del cuerpo no son indiferentes cuando una se duele. El otro reacciona para atender ese dolor o esa aflicción. Y el tercer aspecto es el valor de la Escritura. Dice el versículo 4, en la cual dice, en este caso, porque las cosas, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué nos quiere decir? Primeramente, Jesús es el ejemplo. Imitar a Jesús, que siendo Dios, sin pecado, no se dio. Él tampoco cuestionó en el sentido de por desafiar si alguno estaba pasando por prueba o tentación. A lo contrario, Él dijo que tendríamos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, llevándolo a Él para que confiemos, nuestra fe sea vigorizada. Pero luego nos dice que a ese hermano que es débil,
que todavía está pasando por esa madurez que debe tener, debe ser confrontado y lleno de esperanza con la Escritura, no con las palabras suyas, no con palabras anecdóticas que sí son interesantes, pero ¿qué dice la palabra frente a eso? ¿Qué dice la Escritura? Si leemos el Salmo 56:3, dice el salmista: el día que temo, yo en ti confío. No dice fecha, no dice año, no dice mes. Ese día en el cual usted va a estar inseguro, su fe va a tambalear, que nos dice: yo en Dios confío. Para eso es la Escritura, para llenar de esperanza, de consuelo, y enseñarnos cómo consolar y llenar de esperanza a ese hermano. Y de igual manera encontramos la cuarta. ¿Para qué es esto entonces? Para llevarnos a la unidad. La iglesia no está fragmentada. Acá están los grupos de los maduros o fuertes y acá está el grupo de los débiles. No, este es el grupo que se congrega tal día porque son maduros o fuertes, y acá son el día de reunión de los débiles. No, es un cuerpo. En cualquier momento, usted que está fuerte en la fe puede estar en el lugar, en un momento dado, de necesitar de ese hermano que usted fortaleció, pero también denigró para levantarlo. Por eso el apóstol va a decir: mire que el que esté fuerte, mire que no caiga. Que no caiga, hermano. Ese es el punto, la unidad. No para formar grupos de los fuertes, no. Aquí nosotros, acá somos los que conocemos las Escrituras y nos reunimos porque sí, nosotros sí conocemos la Escritura y hemos hecho estudios. No, todos nos necesitamos. Y esa unidad en este cuarto aspecto es para la gloria de Dios, no es para la alabanza de los fuertes o débiles que Dios restaura, es para estar unidos a la cabeza que es Cristo. Amén. Amén. Si usted está unido por los afectos al hermano, eso es bueno, pero debe estar unido primeramente a la cabeza que es Cristo para estar unido al hermano. Entonces, en el versículo 5 y 6 termina concluyendo el apóstol de la siguiente manera: pero el Dios ¿de qué? Paciencia. Oiga, Dios todavía le sigue teniendo paciencia a usted. Téngame paciencia también a mí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre quienes, entre vosotros. Mire que aquí no dice nombre propio. Allí está usted y estoy yo. Entre vosotros un mismo sentir. ¿Según quién? Cristo. Y luego Pablo va a decir que haya en vosotros este sentir, que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo para tener compasión y dar consolación a los que fallan, para que unánimes, podemos estar juntos pero no unánimes. Estamos en un lugar juntos, pero unánime habla aquí de lo que nos motiva a estar aquí, y es Dios, es el Espíritu Santo. Unánimes, hay armonía. Usted se imagina una orquesta en la cual todos saben tocar, todos son expertos en tocar ese instrumento, pero no son dirigidos por el que está ahí con la batuta. Cada uno: yo toco bien la guitarra, yo toco bien allá la flauta, la trompeta, en fin, y no ponen atención al director de la orquesta, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Pero somos una orquesta y tocamos bien. No, hay que ver armonía.
Y aquí Pablo habla de unánimes, a una voz, una voz, una voz. ¿Y qué va a ser esa voz? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A una voz, no para glorificar a un líder, no para glorificar una denominación, sino para glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está usted unánime con la iglesia? No denominacional, sino aquella que está formando Dios. Dios. Y quiero concluir esta última parte porque este es el fin último. Una vida de armonía, de unidad, de un mismo sentir. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Él va a hacer esa oración extensa por él mismo, por los apóstoles y por los que iban a creer a través del mensaje. Y vamos a leerlo a una sola voz, al unísono. Juan capítulo 17, versículo 20. Juan capítulo 17, versículo 27, versículo 20 al 23. A una sola voz. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Solamente 3 versículos. A una sola voz, mis amados. Dice así la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mis amados, si hoy en día mucha gente no quiere creer en Jesús, es porque todavía estamos faltando a la unidad. Todavía. La iglesia no está creciendo, se está dividiendo. Una cosa es sumar y multiplicar y otra cosa es dividir. Y vemos eso, el cuerpo de Cristo dividido. Ministerios. En lugar de iglesias, seguimos ministerios. El único ministerio que usted debe poner la mirada es el de Cristo. No es la de un hombre, ni el de una mujer. La iglesia es una cosa y el servicio es otra. Oremos, mis amados. Maravilloso Dios, ¿qué podemos decir sobre esto? Perdónanos, Padre, si en algún momento, por alguna mirada, con algún gesto, con algún mensaje mal aplicado, Señor, nos hemos, Señor, colocado en el lugar tuyo, Señor, y aún así, tú siendo Dios, oh Jesús, no estuviste pisoteando ni desanimando, sino por el contrario, extendiendo tu mano de bondad a esa mujer que fue sorprendida y en los prejuicios religiosos solamente iban a lapidar a la mujer y no el adúltero también. Tú le dijiste, oh Jesús, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. No peques más. Gracias, Señor, porque en el proceso que tú tienes a cada uno de nosotros, en algunas áreas somos fuertes para fortalecer a otros, pero también necesitados primeramente de ti y necesitados de la oración de mi hermano, de mi hermana. Gracias por los que oran por nosotros.
Gracias por los que oran para que tú nos levantes para seguir esa carrera, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en algunos momentos sintió la necesidad, Señor, de estar rodeado de la fe de los hermanos, del testimonio del obrar tuyo. Y le va a escribir a Timoteo que Demas lo abandonó siguiendo al mundo. Y así empezó él a mencionar los que le habían abandonado y que solamente Lucas estaba con él. Gracias, Señor, por los Lucas. Gracias igualmente, Señor, como cuando tú, Señor, usaste a Moisés. Y dice tu palabra que Aarón y Ur le levantaban los brazos. Gracias. Gracias, Señor, igualmente cuando tú llevabas en la cruz y si bien tropezaste, dice que fue obligado uno que venía del campo, Simón de Cirene. Señor, tú colocas personas e incluso obligadas a colaborarnos para continuar llevando ese compromiso, ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos para ayudar, guíanos para guiar, fortalécenos para fortalecer a otros, para animar a otros. Sea que hoy tú vengas, Padre, no nos encuentres, Padre, tomando el lugar de jueces, sino por el contrario, colocándonos, Señor, en el lugar que un día también nosotros estuvimos, en debilidad, pero tú utilizaste a alguien para fortalecernos, para animarnos. Porque tú nos adviertes antes de que pasemos por pruebas o tentaciones. Te lo imploro, Jesús. Y estemos unidos a la cabeza, la cual es Cristo. Pero también articulados los unos a los otros, Señor, para sentir el dolor del que falla. Del dolor, Señor, cuando fallamos y te ofendemos a ti. Sentir compasión y no lástima. Por tu gran nombre te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.